se habla un poco igual de este estigma que hay, no solo a nivel personal de la persona que padece algún tipo de psicosis, alguna alteración, sino que también a nivel profesional, ¿no? Ya como mencionaban también, y a nivel social en sí, ¿no? Eh, no sé si en todas partes del mundo, pero seguro que en algunas sí. La primera intervención para problemas como psicosis probablemente sea la medicación y el internamiento, ¿no? Eh, que ya el mismo hecho ya de entender o escuchar como el diagnóstico, un diagnóstico de psicosis para alguna persona, ya genera una alteración a nivel social, familiar, por lo que entendemos o por lo que todavía mal entendemos del problema, ¿no? En sí, esta información ya creía que Juan mencionaba de que creo que deberíamos de dejar de entenderlo como un problema, un trastorno mental grave, creería si mal no estoy, ¿no? Pero quería no dejar pasar, ¿no? Y no sé si tienen algo que decir sobre eso. ¿Qué no es estigma en el entorno de una persona? Incluso el propio Eliatro de estigma, ¿no? Es decir, ¿qué no es estigma cuando escuchamos la palabra psicosis o psicótico? Creo que todos colaboramos en el estigma, ¿no? Sabemos que es un caso que va a ser muy complejo de tratar, sabemos socialmente la reacción, la conocemos, la propia persona que está sufriendo esta situación, también existe ese propio estigma sobre qué he escuchado que me espera, qué tengo que contarle a mi psicólogo o a mi psiquiatra para evitar que me internen o que me mediquen más. Es que creo que el estigma es la burbuja en la que vive la psicosis continuamente, da igual donde mires. Creo que sería difícil encontrar donde no hallar este estigma por parte de cualquier colectivo, incluso de la propia persona que lo sufre, incluso de la propia familia, que los profesionales sabemos que en el 90% de los casos lo que nos piden es sí, sí, pero ¿le has convencido de que se tome la medicación? Y ahí nos quedamos. No, no te preguntan, oye, ¿y crees que podrá volver a trabajar, salir con los amigos, relacionarse con su pareja, tener una buena relación con su hijo? No, la gran pregunta es, imagino que viniendo desde la mejor voluntad de protegerlo y de protegernos, ¿no? Pero creo que es un error importante. Yo creo que la atmósfera donde vive una persona con un diagnóstico de psicosis se llama estigma. Sí, yo un poco en la línea de Miguel, ¿no? La psicosis también tiene un componente muy importante cultural. En algunas culturas la psicosis no es un problema. Por ejemplo, en las culturas arábicas la psicosis son portadores de la verdad, ¿no? Son personas que dicen la verdad. O en culturas pues más aisladas, que cada vez quedan menos, ¿no? En la Amazonía, en algunas culturas africanas, pues son portadores de la luz, ¿no? A todos nos viene a la mente cómo a veces se iban eligiendo los chamanes, ¿no? O cómo utilizaban a través de ciertas sustancias como la ayahuasca, que las personas, ¿no? Sintonizasen con su yo, con el mundo extrasensorial y demás, ¿no? O sea, las alucinaciones tienen un componente cultural y además alucinamos y deliramos con conceptos culturales. Yo no voy a delirar o alucinar con una rana específica de la Amazonía, ¿no? Yo voy con los cangrejos que veo en la costa de Canarias, a lo mejor, pero no con ranas o con otros animales que existen en otras zonas del mundo, ¿no? Y los delirios igual, ¿no? Y los delirios también tienen un componente un poco de contexto, porque a veces si viniésemos de otro planeta, a lo mejor nuestras creencias religiosas, muy respetables para todos, que no quiero decir nada malo al respecto, pero a lo mejor si yo viniese de Marte dirían, bueno, toda esta gente tiene un delirio con la religión católica, cristiana, protestante, musulmana, maometana, budista y tal, tienen unos delirios tremendos, ¿no? Hasta se matan por ello. ¿Dónde está el punto de corte, no? A eso le llamamos ideas sobrevaloradas, cuando las personas ya van mucho más allá, pero es que
Ojo que ese componente cultural también está muy bañado en lo que es el estigma, ¿no? En nuestra cultura occidental. Y el estigma se ha estudiado mucho, normalmente conocemos el estigma social y quizá un poco el autoestigma, pero también tiene otras patitas, ¿no? Como el estigma profesional, como le llamamos nosotros, y heteroestigma, ¿no? Yo soy profesional y sé lo que te conviene. Eso es muy alienante, muy invalidante y muy desprendedor de los valores de la persona. Fenómenos como hasta el estigma familiar, que sea con los estudios de Brown, ¿no? Que la llamaban, cómo deriva esa estigma familiar en los familiares, ¿no? En Canarias habían casos donde las personas a veces escondían a sus familiares, ¿no? Porque les daba vergüenza que tuviesen una psicosis, ¿no? Eso es cierto, en muchos países del mundo hacían exactamente igual, ¿no? Hablo de las Canarias antiguas. Todo esto, pues ese estigma familiar a veces se derivaba en los estudios de Brown en la alta emoción expresada, ¿no? Que hemos oído hablar todos, ¿no? Y cómo esa alta emoción expresada generaba en la persona más recaídas, ¿no? Incluso el autoestigma, cuando la persona dice, tienes que tener conciencia de que estás enfermo, eso que llamamos conciencia de enfermedad. La psicosis no es una enfermedad, eso es primero. Pero aún así, cuando ese concepto, autoconciencia de enfermedad, curiosamente, cuando lo tienen es cuando más se matan. Y no olvidemos que en la psicosis, de un 10 a un 20% de las personas intentan matarse de verdad, ¿no? No son gestos ni nada por el estilo, se matan, ¿eh? Una alta, tanta por ciento que es cuando se deprimen, cuando salen a la alta hospitalaria, ¿quién no conoce casos? Oiga, mire, personas que van al médico de urgencia, que estoy alucinando, que me siento nervioso y tal, y se conténganlo, ¿no? Y lo meten en una camilla amarrado y ahí lo dejan días, ¿no? O sea, eso es una realidad que trasciende la frontera y que ha sido denunciado desde la Organización Mundial de la Salud hasta las propias Naciones Unidas, ¿no? Es decir, todo este estigma que afecta a la persona, hasta el estigma institucional, ¿no? Ya solamente con un profesional diga que una persona está mal, va al juez de turno y dice, voy a ingresarlo involuntariamente. A las 48 horas llega el juez de turno y dice, ¿usted qué dice? ¿Que tiene psicosis? Pues venga, firmo. Y ya está. Le pregunta dos cosas y ya está, pero no lo valoran porque no saben eso en primer lugar, ¿no? Y se defiende el profesional. Pero es que el profesional tiene una corriente, una formación y demás, que a veces es un estigma, ¿no? Que es un estigma de los propios profesionales. Es difícil romper con todo esto, porque a nosotros mismos, yo cuando he visto muchos casos de personas que no se mejoran y eso, y tienen más reactividad, y pienso, oh, es que hay que tupir los fármacos, porque yo también lo llevo a pensar a veces, no, esto no hay otra solución, no hay otra solución, a lo mejor no hemos dado en la tecla, pero igual con muchas depresiones, muchas ansiedades y mucho de todo, ¿no? O sea que, sobre todo con la psicosis hay que tener mucha formación, porque son problemas, forman parte de la variabilidad humana, pero hay que entenderla, hay que conocerla para poder abordarla. Hay que tener mucha capacidad de profesional, de capacidad para tolerar el malestar propio, a la no mejora y a la recaída, ¿no? Efectivamente, hay mucho estigma y eso afecta directa e indirectamente a la persona por todos sus costados. Y queriendo corrernos un poco de esa estigmatización profesional, ¿no? De ese poner estigma a la persona que recibe un diagnóstico, que de repente está teniendo síntomas del espectro psicótico, para dejar de nombrarlo como psicótico, ¿no? Dejar de nombrar a la persona como psicótica para pasar a decir que está pasando por un proceso, ¿no? Y quizá de repente poder relacionar esto con los procesos de aceptación, ya que estamos en esto en psicosis, ¿no? No sé si tienen alguna reflexión al respecto acerca de cómo han abordado esos procesos. Bueno, brevemente, hay formas alternativas de denominar la psicosis. Algunos le llaman, yo prefiero llamarlo trastorno del espectro psicótico, como se hace, por ejemplo, con el autismo, ¿no? El trastorno del espectro autista, que ha venido un poco a quitar ese autismo, ¿no? Porque es verdad que por lo menos el espectro da un poco otra visión, ¿no? No es un término perfecto ni bonito todavía, pero no es tan estigmatizante, ¿no? Había un psiquiatra español, Navarro creo,
en los años 90 que lo denominó síndrome del espectro psicótico. Posteriormente Jim Vanov le llamó síndrome de desaliencia, la psicosis, para llamarlo de otra manera, y recogió posteriormente con otro autor, Jim Vanov recogió ese concepto del síndrome del espectro psicótico, ¿no? De Peralta. También en Japón le llaman, creo que trastorno de la integración, en Corea de la sintonización, es decir, no hay un término perfecto, ¿no? De alguna manera, a lo mejor para entendernos los profesionales, de alguna manera le tenemos que llamar, pero es mejor un espectro que algo que catalogue concretamente en un saco con síntomas. Y un espectro ya viene un poco a hablar de dimensiones. Y cuando hablamos de dimensiones, hablamos de variabilidad. Y cuando hablamos de variabilidad, hablamos de modelos transdiagnósticos, que los hay muy buenos. Los propios modelos contextuales y conductuales son modelos transdiagnósticos. Son modelos transdiagnósticos, ¿no? Y hay más. La cuestión es que hay más, y cada vez salen más, y exploran más, incluso desde el modelo biomédico, como el RDoc, ¿no? O el HiDoc tan moderno actualmente, ¿no? El modelo HiDoc, con Rostov y muchos más autores que están trabajando en un modelo mezcla entre lo que era el DSM y modelos dimensionales, pero se ajusta un poco más a la realidad humana. Justo sobre eso, había un apartado en el libro también que decía, que hablaba de las nuevas investigaciones que estaban teniendo, ¿no? Esto de agrupar los trastornos por espectros está sucediendo, creería que ya por la evolución en la investigación del CIE-11 ¿no? Estaban agrupando bastante por espectro de la ansiedad, espectro de depresión, y están agrupando, así como justo lo mencionaba Juan Antonio, ¿no? Y en el libro hablaba también un poco sobre la investigación del RDoc, ¿no? Y que terminaba, creería, las líneas diciendo, no sabemos cuánto demorará por ahí la investigación, pero creería que es más conveniente de que tarden regularmente más, que salgan aclaraciones más tempranas, ¿no? Creería que era un capítulo que escribía, o bueno, que participaba Miguel Valenzuela, no sé si tiene algo que decir por ahí. Sí, bueno, yo creo que, a ver, que la guerra del lenguaje es una guerra realmente complicada en este tema, porque al final, cómo nos dirigimos en común, cómo organizamos esta entrevista si no hablamos entre los cuatro de que vamos a hablar de psicosis. Es muy complicado. Lo que está contando Juan de empezar a tener una perspectiva más dimensional, creo que ayuda a hablar de variabilidad, y la variabilidad posiblemente pues salve a más gente, ¿no? de entrar en contacto con determinados modelos de intervención. Bueno, yo creo que los modelos transdiagnósticos me da la sensación de que lamentablemente vamos a tener al final más síntomas transdiagnósticos de los que teníamos en el DSM, y que era una excelente idea, pero se está convirtiendo realmente en un mar poco habitable. Creo que al final es meter el modelo biológico por otra puerta, y me temo que vamos a terminar con más síntomas todavía de los que teníamos inicialmente, ¿no? Que la hiperreflexividad causa sufrimiento, estupendo, claro que sí. Que la inflexibilidad, el comportamiento basado en reglas, causa sufrimiento en muchas ocasiones también, pero se está expandiendo el número de criterios transdiagnósticos tanto que a mí ya empiezan a parecerme poco fiables también. Creo que estamos hablando de respuesta a sufrimiento, y que ese eje preeminentemente social que tiene que tener la psicología debe de irse hacia lo cualitativo mucho más que a lo cuantitativo. Y creo que estamos llenando otra vez. Vamos a sacar un DSM transdiagnóstico en breve.